En esta clase vamos a trabajar acerca de las generalidades del desarrollo psicomotriz, es decir, cuál es el marco teórico que nos permitirá comprender los principales logros que se van a ir dando a lo largo del crecimiento de un sujeto desde esta dimensión psicomotriz. En este sentido, es importante entender a la persona como una entidad psicomotriz. Dalila Costalad, una psicomotricista argentina, define a la persona desde esta perspectiva, es decir, desde la unión del cuerpo y la psiquis, donde podemos entender en el cuerpo la acción o el movimiento que permiten su expresión y su poder, y desde la psiquis la inteligencia y la afectividad que permiten saber y querer. Es decir, se da una unión indisociada entre el cuerpo y lo psicológico, que en realidad solo lo disociamos para poder estudiarlo. Es por esto que no hablamos del desarrollo motor, sino que hablamos del desarrollo psicomotriz, haciendo referencia a esa unión que tiene que haber entre ambas partes como una forma de expresar esa síntesis que somos los seres humanos. Las áreas del comportamiento motor se deben desarrollar al mismo tiempo que se organizan los niveles crecientes del pensamiento y se integra la maduración afectiva que va a permitir la afirmación del yo y sus relaciones. El desarrollo psicomotor se refiere entonces a un proceso evolutivo multidimensional e integral en donde los niños van adquiriendo un conjunto de habilidades en forma progresiva, dependiendo por un lado de la maduración del sistema nervioso central como base biológica y por otro lado de la relación del niño con su entorno a partir de la estimulación que recibe del ambiente, de su familia, de las personas que lo rodean. El objetivo de este desarrollo psicomotor es adquirir habilidades y respuestas cada vez más complejas e integradas, que sean cada vez más ajustadas, más precisas, mejor realizadas, y que le permitan al niño, por un lado, un mayor grado de independencia y autonomía, y también el desarrollo de capacidades para interactuar con el mundo que lo rodea. Como vemos en la fotografía, el niño va adquiriendo desde nuevas posturas a nuevas posibilidades de desplazamiento, desde estar sentado, gatear, empezar a pararse, hasta adquirir finalmente la marcha, lo que va a redundar en el logro de la autonomía y las posibilidades de exploración. ¿Cuáles son las características del desarrollo psicomotor? Por un lado, es un desarrollo secuencial, es decir, un logro va a dar lugar a otro logro. Es un desarrollo progresivo porque va a avanzar de lo simple a lo complejo, y también es un desarrollo coordinado entre los distintos sistemas para dar lugar a las adquisiciones de este desarrollo. Podemos pensarlo, por ejemplo, en los movimientos bruscos de la mano de un bebé en los primeros meses de vida y cómo va a ir afinando estos movimientos hasta poder lograr hacia los 5 o 6 años movimientos muy precisos que le permitan dibujar, escribir su nombre o, por ejemplo, enhebrar un cordón. Vemos ahora un concepto que es fundamental para poder evaluar y para poder mirar el desarrollo psicomotriz de un sujeto. Este es el concepto de esquema corporal. ¿Qué implica este concepto? El esquema corporal es la representación mental que tenemos acerca de nuestro propio cuerpo, y dentro de él se incluyen diversos aspectos. Un primer aspecto es el aspecto cognitivo, que tendría que ver con el concepto corporal, ¿no? Y que está compuesto por las distintas sensaciones que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, pero también el sentido kinestésico, que es el sentido del movimiento, y el sentido senestésico, que tiene que ver con la transmisión de sensaciones como el dolor, el sueño, el hambre.
También este concepto corporal se construye a partir de las percepciones. Las percepciones tienen que ver con la posibilidad de interpretar o de dar sentido a aquello que estamos recibiendo a través de los sentidos. Por este motivo, las percepciones son únicas, son propias de cada sujeto. Por más que todos estemos recibiendo las mismas sensaciones, cada uno de nosotros puede darle un sentido o una interpretación diferente a ese cúmulo de información. En este momento, mientras ustedes están recibiendo sensaciones visuales y auditivas a través de esta presentación, las percepciones que se pueden ir conformando o construyendo acerca de las mismas son diferentes porque tienen que ver con sus conocimientos previos, con sus intereses, con el cansancio o la motivación que puedan tener para realizar este tipo de aprendizaje, con la posibilidad de escuchar o de ver correctamente. Es decir, la percepción implica una construcción de sentido a partir de lo que vamos recibiendo por vía sensitiva. Y finalmente la representación, que tiene que ver con esa construcción conceptual acerca de nuestro propio cuerpo, es decir, poder nombrar nuestro cuerpo, saber para qué sirve cada una de sus partes, saber qué parte del cuerpo tenemos que usar para un determinado movimiento. Luego tenemos un aspecto afectivo que tiene que ver con la imagen corporal. En este sentido, tenemos que tener en cuenta la toma de conciencia de uno mismo, la toma de conciencia del medio que nos rodea y la toma de conciencia del otro. Esta imagen corporal está muy vinculada a la autoestima, es decir, a la construcción de esa valoración que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos y que una de sus partes tiene que ver con nuestro cuerpo. Y esto no solo tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo, sino también con la mirada que los demás van poniendo acerca de nosotros a medida que vamos creciendo, sobre nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, aquellas cuestiones que destacan en relación a nuestras habilidades corporales o aquellas cuestiones que nos marcan en relación a lo que podríamos pensar como limitaciones. Por último, dentro de los aspectos motores que hacen el esquema corporal, podemos destacar las conductas motrices de base y dentro de ellas aquellas que implican la coordinación dinámica general, es decir, la coordinación de los grandes grupos musculares, los que nos permiten, por ejemplo, caminar, correr, trepar, patinar, la coordinación visomotora, que implica la coordinación del ojo y de la mano para poder ejecutar determinados movimientos, como por ejemplo escribir en la computadora o ejecutar un instrumento musical. Y el equilibrio, que sería esta condición dada desde una base neurobiológica que permitiría mantener nuestro cuerpo en equilibrio cuando realizamos determinados movimientos. Luego tendríamos conductas neuromotrices, dentro de las cuales vamos a destacar la lateralidad, que ya la vamos a desarrollar, y conductas perceptivo-motrices que nos permitirían localizar, orientar y organizar nuestro cuerpo dentro de las variables espaciales y temporales. Como verán, estos aspectos que hacen al esquema corporal se construyen a medida que vamos creciendo, es decir, no nacemos con un esquema corporal dado, sino que lo vamos construyendo a medida que nos desarrollamos. Y nuestro esquema corporal, como representación mental, va cambiando y no es el mismo que tenemos a los 6 meses, a los 10 años o a los 15. Hay momentos en que este esquema corporal entra en crisis, como por ejemplo en la adolescencia, cuando tenemos que asumir una serie de cambios corporales por los que pasa nuestro cuerpo, o por ejemplo durante el embarazo o en la etapa posparto. Y el esquema corporal es un concepto importante porque está altamente implicado en los conceptos de autoconcepto y de autoestima. Profundizando en este concepto de lateralidad, vamos a definir a la lateralidad como la tendencia a utilizar un lado preferencial del cuerpo por sobre el otro a nivel motor
mano y pie, y a nivel perceptivo, ojo y oído. Tradicionalmente estamos acostumbrados a pensarnos como diestros o zurdos desde el control de la mano, pero vemos aquí que inciden otros dominios para poder pensar nuestra lateralidad. En este sentido, entonces, las personas podemos distinguirnos con distintos tipos de lateralidad. Podemos ser diestros, zurdos, derecho falso o zurdo contrariado, zurdo falso, ambidiestro, y podemos tener también una lateralidad cruzada. ¿En qué incide esta definición de la lateralidad? Es muy importante porque tiene un alto impacto en el dominio o en las habilidades que podemos realizar con esta parte preferencial de nuestro cuerpo, y también en aquellos otros movimientos que exigen coordinaciones, como por ejemplo si tengo que estacionar un auto y tengo que coordinar lo que sería el movimiento de las manos, el manejo del volante, el manejo de los pies y calcular el espacio dentro del cual tendría que entrar ese auto. O por ejemplo en algo mucho más sencillo, como puede ser para un niño de 5 o 6 años, el manejo del espacio del cuaderno en el cual tiene que escribir. Entonces, la lateralidad se afirma hacia los 5 o 6 años. Algunos autores plantean, y lo habrán visto en el video de embarazo, que ya desde la etapa gestacional pueden mostrar ciertas preferencias sobre la lateralidad, y está altamente implicada en muchos aprendizajes motrices. Otro de los conceptos que son muy importantes para poder analizar el desarrollo psicomotriz, y estarían dentro de los logros que los autores llaman como psicomotricidad invisible, tienen que ver con el tono, el equilibrio y la postura. El tono es un estado permanente de contracción de los músculos que permite el mantenimiento de la postura y del equilibrio. El equilibrio es el mantenimiento estable del centro de gravedad del cuerpo en situaciones estáticas o de desplazamiento en el espacio, y la postura implicaría la posibilidad de adoptar distintas posiciones y formas donde se relacionan distintos segmentos del cuerpo para realizar una acción o mantener una posición del cuerpo. Muchas veces estos logros de la psicomotricidad invisible son los que permiten, o muchas veces son cuando están alterados o cuando se presenta una dificultad, aquellos que nos muestran o que se muestran en la psicomotricidad visible, es decir, cuando un niño intenta saltar, caminar sobre una barra, cuando intenta correr, trepar, correr y parar en un determinado momento, es decir, cuando intenta realizar una postura de danza. Hay distintos ejemplos que nos mostrarían cómo están sustentados desde estos principios de la psicomotricidad invisible. Cuando hablamos de psicomotricidad visible, nos vamos a referir a aquellos logros que podemos observar como conductas corporales o conductas psicomotrices en los niños. Los vamos a dividir en dos tipos de logros y los vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo en cada una de las etapas. ¿Cuáles son? Aquellos que hablan de la psicomotricidad gruesa se refieren al desarrollo de los grandes grupos musculares, movimientos amplios, cambios posturales y manejo del equilibrio, por ejemplo, correr, trepar, saltar, patinar, jugar a la pelota, y aquellos otros que tienen que ver con la psicomotricidad fina, es decir, el desarrollo del movimiento de la mano que involucra la coordinación de la mano y del ojo. Por ejemplo, escribir, pintar, rellenar, enhebrar, atar los cordones, tocar un instrumento musical, escribir a máquina, es decir, que requieren mucha mayor coordinación de los movimientos de la mano. Los progresos de la psicomotricidad se van a dar a partir de la adquisición progresiva del control de los músculos siguiendo dos ejes. Por un lado, un eje vertical que llamamos cefalocaudal, que implica que el crecimiento y la maduración se da en la dirección de la cabeza hacia abajo del cuerpo, tanto en la estructura como en la función. Por ejemplo, primero el niño domina los músculos del cuello, luego va a poder lograr la posición de sentado, hasta que finalmente va a lograr la coordinación y la fuerza necesaria para adquirir la marcha y poder caminar.
El otro eje es un eje horizontal que concierne primero al pecho, luego a los hombros y finalmente a las manos y a los dedos, y esta es la línea próximo-distal, que significa que el desarrollo se continúa de lo cercano a lo lejano, del eje central del cuerpo hacia las extremidades. En este sentido, primero dominamos los segmentos del brazo que están más cercanos al tórax hasta que finalmente vamos a alcanzar el dominio de la mano y de todos los movimientos que esto implica en el desarrollo de la psicomotricidad fina. ¿Cuáles son las distintas etapas a través de la cual se va estructurando el esquema corporal? A Julia Guerra, que es un autor que se dedica al estudio del desarrollo psicomotriz, nos habla de 3 etapas. La primera, que abarca los primeros 3 años de vida, la llama la etapa del cuerpo vivido, que está atravesado fuertemente por las sensaciones. No existe diferencia entre lo afectivo y lo cognitivo, hay una diferenciación progresiva del entorno y el niño todavía está en la etapa de construcción de su yo, diferenciándose del adulto y del mundo que lo rodea. La segunda etapa sería la del cuerpo percibido, que abarca entre los 3 y los 7 años, donde ya hay un reconocimiento de las sensaciones y se caracteriza por la discriminación perceptiva de forma progresiva, donde el niño se puede ir orientando al mismo tiempo que se va afirmando su lateralidad en el espacio y en el tiempo. Es decir, es una etapa donde el niño puede organizar sus percepciones y las puede ir interpretando y cargándolas de sentido. Finalmente tenemos la etapa del cuerpo representado, donde se alcanza la representación mental entre los 7 y los 12 años, donde hablamos de una representación mental aquí del cuerpo, ¿no? Es decir, poder entender cuál es mi cuerpo, tiene un papel decisivo el esquema de acción, el aspecto dinámico del esquema corporal, donde yo me puedo representar mi cuerpo en movimiento y donde tengo una mayor conciencia de los movimientos que requiero o de cómo tengo que dominar mi cuerpo para poder hacer lo que yo quiero con él. Es una etapa de mucha ejercitación, donde se alcanza el dominio de los grupos musculares y donde el niño puede disponer de una gran independencia de acciones y de movimientos. Finalmente, quiero dedicarle un espacio especial a lo que sería el aprendizaje motor. Dentro de los tipos de aprendizaje que podemos distinguir, el aprendizaje motor ocupa un lugar importante porque es uno de los primeros aprendizajes que realizamos a lo largo de la vida. ¿Qué características tiene? Es un aprendizaje que parte de sensaciones corporales, que sigue la línea del desarrollo psicomotriz, es decir, no podemos saltear la línea evolutiva de nuestro desarrollo para poder aprender, por ejemplo, a caminar antes que a sentarnos. Está fuertemente marcado por los ejes que estuvimos viendo, el esquema corporal, tono muscular, la lateralidad, el freno inhibitorio, el equilibrio. Nos permite realizar distintas destrezas y habilidades a nivel motriz. La línea que vamos siguiendo para poder alcanzar estos aprendizajes nos va a permitir ganar en precisión, en rapidez y en fuerza. Los movimientos que podemos realizar por estos tipos de aprendizaje se dan a partir de la coordinación general de nuestro cuerpo y de la coordinación manual. Lo podemos ver en logros de la psicomotricidad gruesa y de la psicomotricidad fina. Y algo muy importante, si bien puede llevar mucho tiempo de ejercicio el aprendizaje motor, una vez que lo logramos se automatizan y muchas veces en este automatismo no requieren reflexión para poder llevarlos adelante, es decir, que lo podemos llevar adelante mientras estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, si ustedes están tomando nota en este momento de lo que yo estoy diciendo, no están reflexionando sobre el movimiento que tienen que hacer para cada una de las letras que van a escribir. Están pensando quizás en cómo relacionan las ideas que yo estoy planteando con el gráfico, pero no en cómo organizar un movimiento o algo que tenga que ver con el espacio. Entonces, estos movimientos, una vez que se aprenden, se pueden automatizar. Piensen, por ejemplo, en escribir, andar en bicicleta, escribir en la computadora, manejar. Pero ¿qué sucede? Si en algún momento dejamos de practicarlos,
puede ser que sintamos que los olvidamos, o que cuando los volvemos a hacer estos movimientos requieren como una nueva puesta a punto, ¿no? Es decir, el cuerpo tiene memoria, y con el ejercicio, a medida que los vamos desarrollando, vemos que este aprendizaje vuelve a optimizarse, su desempeño, y se pone como a punto, ¿sí? También el cuerpo en este sentido es muy flexible y tiene mucha capacidad de compensación. Si tuviéramos un accidente, nos quebramos durante un tiempo, no podemos usar una parte de nuestro cuerpo, podemos compensar algunos movimientos con otra parte del cuerpo, o habilitar otro de nuestros miembros para poder realizarlo y desempeñarnos eficazmente. Bueno, hasta aquí llegamos con estas generalidades del desarrollo psicomotriz que nos van a permitir evaluar cómo es un desarrollo psicomotor en cada una de las edades. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo miro cómo se da el desarrollo motor de un niño, tengo que mirar cómo está su esquema corporal, con todos los elementos que éste implica, y qué tipo de aprendizajes motores y de destrezas y habilidades puede desarrollar este niño, tanto en su psicomotricidad visible e invisible, y dentro de la psicomotricidad visible, en el plano de la psicomotricidad gruesa y de la psicomotricidad fina.